Te daré gracias, mi Señor. El título de este mensaje es El hijo pródigo debe regresar. Ese es el título de este mensaje. El hijo pródigo debe regresar. Hace un tiempo se hizo una encuesta en los Estados Unidos acerca de cuál era la historia breve de la poesía, de la literatura universal que más era conocida, que más se conocía a nivel mundial. ¿Cuál era la historia breve de la literatura más conocida? Y se tomó una estadística, se tomaron votos y se llegó a la conclusión de que la historia de la literatura más conocida, ¿cuál creen que era? La historia del hijo pródigo. La historia del hijo pródigo. ¿Quién de aquí, levante su mano, quién conoce la historia del hijo pródigo? Levante su mano los que conocen la historia del hijo pródigo. Muy bien, casi todos. ¿Qué persona que ha asistido a una congregación cristiana, que ha sido formada dentro del cristianismo, no conoce la historia del hijo pródigo? Para empezar, ¿qué significa la palabra pródigo? Porque es interesante que en muchos grupos cristianos les he preguntado si conocen el significado de la palabra pródigo y muy pocos han sabido qué significa la palabra pródigo. Quiero ver qué tan aplicados son ustedes y quiero preguntarles si ustedes saben qué significa la palabra pródigo. ¿Saben qué significa pródigo, el hijo pródigo? A ver, ¿quién dice yo? Levanten la mano. ¿Qué significa pródigo? A ver, Moisés. Especial, ok. A ver, ¿alguien más? Pródigo. El hijo que se fue, ok. ¿Qué significa prodigar? Pródigo. Ok, se los va. El hijo pródigo significa el hijo derrochador. El hijo despilfarrador. Pródigo es el hijo que despilfarró, desperdició, desechó. Generalmente se entiende como el hijo pródigo como que es alguien especial, pero en realidad es alguien que botó algo, que lo tiró, que lo desperdició, que lo derrochó. ¿Conocen la historia? Un padre que tenía 2 hijos, el menor de ellos le dijo: padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, porque pues quiero irme de casa. Y el padre, con todo el dolor de su corazón, lo hizo, le entregó la parte de la herencia que le tocaba, y el hijo se fue y se fue con sus amigos y se gastó toda la herencia viviendo perdidamente. Y dice que cuando se acabó la herencia, cuando ya no tenía dinero y obviamente sus amigos ya no estaban con él porque pues ya se había acabado la diversión. En ese momento, sin dinero, con hambre, lo que hizo fue acercarse a un hombre por ahí que le ofreció trabajo ahí con los puercos, apacentando puercos, cuidando a sus puercos, y se puso a cuidar los puercos de este hombre, y en un momento de tanta hambre, en una condición de bancarrota espiritual, llegó al punto de estar ahí queriendo alimentarse de las algarrobas, del alimento que comen los puercos. Y cuando estaba en esa condición, comiendo el alimento de los puercos, en ese momento dice que volvió en sí. En ese momento volvió en sí y dijo: en la casa de mi padre hay abundancia de pan. He aquí que mi papá tiene trabajadores, tiene jornaleros que tienen abundancia de pan, y yo aquí padezco de hambre. Yo, siendo el hijo de un hombre rico, yo estoy aquí en una provincia lejana padeciendo hambre. Dice que en ese momento pensó: volveré a casa de mi padre y le diré que no soy digno de que me reciba como su hijo, pero que por lo menos me reciba como uno de sus jornaleros, como uno de sus trabajadores. Ya no soy digno de volver como hijo. Entonces dice que inició el camino de regreso a casa.
Y dice el texto ahí de Lucas capítulo 15 que cuando él iba de regreso, dice que su papá salió a ver y cuando vio que su hijo venía, dice que su papá corrió, comenzó a correr. Cuando vio a su hijo de lejos, no esperó el papá a que llegara el hijo, sino que corrió. Dentro de los filósofos griegos y dentro de toda la mentalidad grecorromana se pensaba que una persona de dignidad, una persona de autoridad, un padre de familia, un jefe de una organización, no podía humillarse y no podía rebajarse a correr. Que jamás un jefe de familia, una persona en autoridad, podía andar corriendo. Que eso era, andar corriendo es como sinónimo de baja estima, de una persona de clase social baja. Y en esa cultura que se pensaba eso, Jesucristo, o Yeshua, cuál es su nombre en hebreo, voy a estar usando indistintamente estos dos nombres, cuenta que al padre no le importó y el padre corrió a recibir a su hijo. Y dice que cuando aún estaba lejos, lo alcanzó, lo abrazó, se echó a su cuello y le dijo, hijo mío, has vuelto. Y en ese momento el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero acéptame aunque sea como uno de tus trabajadores. Y le dijo, hijo, tú eres mi hijo. Bienvenido. Dice que el padre mandó traer un vestido nuevo, se lo puso, se quitó el anillo, se lo puso, símbolo de que estás recuperando toda la herencia, eres mi hijo, ¿cómo te va a recibir como un trabajador? Bienvenido a casa. Y fue y mandó a sus siervos que prepararan un banquete porque el hijo había regresado. Y generalmente ahí se termina la historia, el énfasis es el regreso del hijo pródigo. Sin embargo, cuando Yeshua contó esa historia, se la contó ¿a quiénes? A los líderes religiosos, a los fariseos que estaban cuestionando el por qué Yeshua estaba comiendo y bebiendo entre publicanos y pecadores y prostitutas y gente no religiosa, gente no considerada piadosa. Entonces, Yeshua les cuenta esta historia a los líderes religiosos. Y hay un personaje de la historia del hijo pródigo que generalmente se pasa por alto, pero es un personaje muy importante. Y es el hermano mayor. El hermano que cuando vio que el hermano regresó y cuando vio la fiesta que le organizó el papá, ¿qué le provocó al hijo mayor? Le provocó a celos. Y dice que empezó a escuchar la música y preguntó qué pasó. Y le dijeron, tu hermano ha vuelto, tu hermano regresó y tu papá organizó una fiesta. Y entonces dice el escritor que él no quería entrar. ¿Por qué no quería entrar? Porque estaba lleno de celos. Y entonces el papá manda a preguntar por él y le dice, hijo, ¿por qué no entras? Le dice, papá, he aquí que yo he estado todo el tiempo contigo. Yo te he servido y tú nunca me has hecho una comida para estar con mis amigos. Y tu hijo, un perdido, que se fue y se botó toda la herencia viviendo perdidamente, regresa y le haces fiesta. ¿Y qué le dijo el padre? Le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo. Tú siempre has estado conmigo. Por tu hermano se había ido. Tu hermano estaba muerto, ya resucitado, es motivo de fiesta. Porque tu hermano estaba muerto, ya resucitado. Sin duda, cuando tú y yo escuchamos esa historia por primera vez, yo escuché esa historia regresando en un camión de Seattle, Washington, 70 horas de camino, toda una larga historia. Muchos de ustedes conocen mi testimonio de irme, de estar hasta Japón, de regresar, vivir en Estados Unidos, huyendo de Dios, ateo, no queriendo saber nada de Dios. Y un día, regresando en un autobús Greyhound de Seattle a México, porque ya no tenía más dinero, alguien me regaló un Nuevo Testamento, leí la historia del hijo pródigo y no paré de llorar en el autobús muchas horas. Porque para mí ese hijo pródigo era yo mismo. Yo creo que la mayoría de nosotros nos identificamos con el hijo pródigo, como aquel que se apartó de Dios, que botó la herencia y que un día Dios en su misericordia te llama a volver a casa. Sin embargo, a pesar de que esta historia tiene un contenido espiritual y emocional muy, muy fuerte y muy profundo, que sin duda ha sido el instrumento por el cual Dios ha traído a la fe
a mucha gente alrededor del mundo, hay un aspecto de la historia del hijo pródigo que se conoce muy poco. Hay un aspecto de la historia del hijo pródigo mucho más profunda que la historia emocional que vemos relatada en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Hay una historia que el día de hoy te va a ayudar a entender cómo el Padre, te abrazó cuando aún estabas lejos, y me abrazó cuando aún estaba lejos. Sin embargo, vemos que ese no es el final de la historia. El final de la historia es cuando el hijo entró a casa y volvió a ser parte de la familia. Ese es el final de la historia. Y eso es a lo que yo el día de hoy, al terminar esta historia, que es la historia de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, ese es el llamado que yo estoy seguro que el Espíritu del Eterno, que el Espíritu de Dios te va a hacer a ti. Y quizás aún te sientes lejos. Y que quizás aún no te sientes digno de ser llamado otra vez su hijo. Y que quizás quieres estar lejos aún. Y que quizás quieres conformarte con ser un siervo. Pero que el Señor te está llamando a una relación mucho más profunda que Él. Te está llamando a ser su hijo. Ese es el llamado que hoy vas a recibir esta noche. Y por eso estoy temblando ante las implicaciones de lo que significa entrar a casa. El hijo pródigo tuvo que recorrer un camino de vuelta a casa. Tuvo que volver. Y de acuerdo al profeta Jeremías, cuando la nación de Judá se había alejado de la Torah, se había alejado de la palabra de Dios, el profeta Jeremías hizo un llamado a la nación a volver a las sendas antiguas, de volver a las sendas en las que anduvieron sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y por último, el profeta Malaquías, en el último capítulo de su profecía, dijo que antes que venga el día del Señor, Dios va a enviar a un profeta, al profeta Eliyahu, al profeta Elías. ¿Cuál va a ser el llamado y el anuncio del profeta Elías? ¿Para qué va a venir Elías? ¿Cuál es el mensaje que va a dar el profeta Elías? De acuerdo a la profecía de Malaquías, dice que Elías hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres, antes que venga el día del Señor. Estoy seguro que la profecía de Elías muy pronto está por iniciarse. Y él hará volver el corazón de los padres a los hijos. Desde la perspectiva hebrea, desde la perspectiva de un escritor hebreo, ¿quiénes son los padres? ¿A quién representan los padres? Cuando el apóstol Pablo, cuando los discípulos, cuando los profetas hablan acerca de nuestros padres, ¿de quién están hablando? De Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué es lo que va a hacer Elías en los últimos tiempos? Lo mismo que hizo Elías en su primer misión. ¿Qué hizo Elías? Llamar al arrepentimiento a la nación de Israel que se había apartado de Dios y que estaba adorando a los Baales, que estaba adorando a los dioses falsos de las naciones. Y Elías hizo un llamado a la nación a volver al Dios de Israel. De la misma manera, la misión de Elías en los últimos tiempos será hacer volver el corazón de los hijos a los padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Quién de aquí se considera hijo de Abraham? ¿Quién de aquí se considera, una vez más? Levanten su mano. Quiero ver las manos de aquellos que dicen, yo soy hijo de Abraham. A ver, levanten sus manos. ¿Ok? Simiente de Abraham. Ok. La iglesia cristiana ha enseñado por mucho tiempo que el cristianismo, que la iglesia gentil cristiana son hijos espirituales de Abraham. Que descendemos de Abraham y somos hijos de Abraham espiritualmente por la fe. Porque tenemos la fe de Abraham y por eso somos hijos de Abraham. La pregunta que te voy a hacer esta noche es, ¿qué sucedería en ti? ¿Qué implicaciones tendría para tu fe, para tu estilo de vida, si hoy te demostrara con las Escrituras que no nada más eres hijo espiritual de Abraham, sino que eres hijo biológico de Abraham? Y hay una alta posibilidad, muy alta posibilidad,
y no te lo voy a decir yo, te lo voy a enseñar con las Escrituras, de que si tú le perteneces al Mesías, ciertamente linaje de Abraham eres y heredero de la promesa. ¿Qué pasaría si vieras la palabra linaje en el griego? Es la palabra esperma. ¿Qué pasaría si empezaras a pensar que no nada más eres hijo o hija espiritual de Abraham, sino eres hijo o hija biológico de Abraham? ¿Qué implicaciones tendría eso para tu fe? ¿Qué implicaciones tendría eso para tu relación con la nación de Israel, con el pueblo de Israel? ¿Qué implicaciones tendría no nada más para ti, sino para la cristiandad entera, para el cristianismo, que reconocieran que son linaje de Abraham, biológicamente hablando? ¿Qué implicaciones tendría? Vamos a orar para que el Señor esta noche nos muestre a través de las Escrituras el mensaje que el apóstol Pablo llamó el misterio, que había estado oculto y que había de revelarse en los últimos tiempos. Bendito Padre, Abba, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Israel. Te amamos, papito. Te amamos con todo nuestro corazón. Padre, reconocemos tu grandeza, reconocemos tu gracia, reconocemos tu misericordia al habernos llamado a ser parte de tu pueblo, Señor. Al habernos injertado a esa nación. Habernos dado la ciudadanía, Señor, los pactos, las promesas. A nosotros que en otro tiempo éramos gentiles. A nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo. A nosotros que en otro tiempo no éramos compadecidos. Ahora nos has hecho conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Señor, ¿quiénes somos nosotros? No tenías necesidad de hacer eso, Señor. Nos hubiéramos confortado. Hubiera sido suficiente, Señor, ya lleno. Hubiera sido suficiente si nos tomas como jornaleros nada más, Señor. No éramos dignos y no somos dignos de ser parte de tu pueblo escogido. Pero, Señor, a ti te plació mostrar las abundantes riquezas de tu gracia y de tu poder. Y a ti te plació entregar a tu Hijo por la redención de Israel y de las naciones. Porque de tal manera amaste al mundo, Señor, que diste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, yo te ruego en esta noche que a aquellos que has abrazado cuando aún estaban lejos, que a aquellos que aún se sienten lejos, que se sienten separados de la ciudadanía de Israel, Señor, que se sienten separados de Israel como país, como nación, que el día de hoy les hagas entender el supremo llamamiento, Señor, y que hoy les hagas entender que ha llegado el tiempo de volver a casa, que ha llegado el tiempo, Señor, de provocar a celos a tu Hijo mayor, que está esperando ver el retorno de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Padre, yo te ruego que tu Espíritu sople sobre estos huesos secos, que derrames sobre ellos tu Espíritu, Señor, y que vivan, y que escribas tus leyes en sus corazones, que quites el corazón de piedra, pongas un corazón de carne. Señor, que inicies hoy en toda su plenitud el nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, que consiste en escribir tus leyes, tu herencia, tus promesas en sus mentes y en sus corazones. Que ellos sean tu pueblo y tú seas su Dios. Y que cada uno de los que están aquí puedan hacer la misma declaración que hizo la moabita Ruth. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Bendito seas, Padre, por este privilegio que me das. Te ruego que me des la claridad, Señor, que me des la sencillez de transmitir este mensaje que arde en mi corazón. Que no descanse, Señor,
Que yo no descanse hasta ver que haces volver la cautividad de Jacob, Señor. Que yo no descanse, Padre, hasta que vuelvan todas tus ovejas perdidas del exilio. Y que tu pastor, el pastor de Israel, una a ambos rebaños en uno. Que tu pastor tome ambos palos, el palo de José y el palo de Judá, en su mano, y que sean uno en su mano. Y que derribes la pared intermedia de separación de siglos de persecución, en el nombre de Cristo. Que tu pueblo judío reconozca que con amor eterno le has amado y por tanto le prolongaste tu misericordia. Bendito seas por este llamado santo que nos has hecho como familia. Bendito seas, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén. Acompáñenme, por favor, a la profecía de Abdías, profeta Abdías. Abdías es una sola hojita en la Biblia, a veces es muy difícil encontrarla. Es una de las profecías más pequeñitas de toda la Biblia y por lo tanto de las más desconocidas. Sin embargo, es una profecía muy, muy poderosa. Es una profecía que tiene que ver mucho con el tiempo que vivimos. Y la profecía de Abdías es el anuncio del juicio a los descendientes de Esaf o Esaú. ¿Recuerdan la historia de los hijos de Isaac? ¿Recuerdan la historia del momento en que la esposa de Isaac, Rivka o Rebeca, estaba embarazada y estaba teniendo problemas en su embarazo y oró y Dios le reveló que en su vientre había 2 naciones y le dijo que el mayor serviría al menor, y ahí estaban en su vientre Jacob y Esaú, ¿ok? Y pues cuenta ahí la escritura el momento en que Jacob toma la primogenitura por medio de ahí una negociación que hace con Esaú, y a partir de ahí Esaú toma un resentimiento muy fuerte contra Jacob y comienza a perseguir a Jacob, y es toda una historia que está toda relatada ahí en el libro de Génesis. De acuerdo a la historia, los descendientes de Esaú en tiempos de Babilonia se unieron a los babilonios en contra de Judá. Cuando los babilonios llevaron cautivos a los judíos, los descendientes de Esaú, que eran hermanos de Jacob, se unieron a los babilonios. Se unieron contra ellos y les despojaron a los descendientes de Jacob. Y es por eso que el profeta Abdías se levanta para juzgar la maldad de Esaú. Y le dice a Esaú: no debiste haber hecho eso. Era tu hermano. Y te levantaste contra ellos y te uniste a Babilonia en contra de tus hermanos. Y ahí el profeta Abdías pronuncia juicio contra los descendientes de Esaú. De acuerdo a los historiadores y de acuerdo a los rabinos, ¿ustedes saben quiénes son actualmente los descendientes de Esaú? ¿Con quién se mezclaron después los descendientes de Esaú? El rey Herodes era idumeo, era descendiente de Esaú. Actualmente, para el judaísmo, ¿quién es Esaú? Esaú son las naciones cristianas. Esaú es el cristianismo. Y es impresionante la escritura. Es impresionante la Biblia. Porque si ustedes ven la historia, ¿cuál fue la característica de Esaú? Esaú, ¿por qué desechó la primogenitura? ¿Por qué botó la primogenitura? ¿Por qué derrochó la primogenitura? Porque prefirió el mundo, prefirió asociarse con el mundo, prefirió casarse con mujeres que no eran de la descendencia de Israel. Y Jacob fue alguien que buscó y buscó y buscó y buscó la primogenitura hasta que la obtuvo. Así que los descendientes de Esaú se mezclan y la descendencia actual es lo que se convirtió en el Imperio Romano y posteriormente en la religión romana, en el catolicismo romano. Y si analizamos la historia del catolicismo romano en su trato con los descendientes de Jacob, ¿cuál es? ¿Cuál es la historia de la Iglesia católica con la descendencia de Jacob, la descendencia de Israel? La historia es muy triste. Desde el año 70 después de Cristo,
el Imperio Romano comenzó a estar en guerra continua con el pueblo de Israel, desde el año 67 de hecho. En el año 70 destruyeron el templo en Jerusalén. Se llevaron cautivos una gran cantidad de judíos. Después, en el año 132, se iniciaron las guerras finales y en el año 135 terminaron por arrasar toda la tierra de Judea. Y finalmente, en su odio, el Imperio Romano contra el pueblo judío, en su odio y en su deseo de borrar del mapa a la nación judía, decidieron cambiarle el nombre a la tierra de Israel y le pusieron por nombre Palestina, en honor a los antiguos enemigos de Israel, los filisteos. Le cambiaron el nombre a la ciudad de Jerusalén y le pusieron el nombre de Aelia Capitolina, pusieron ahí dioses falsos y comenzó el periodo de la diáspora en la que actualmente se encuentra el pueblo judío. A esa diáspora, a esa dispersión del pueblo judío actualmente causada por Roma, el judaísmo le llama la diáspora o el exilio de Esaú o el exilio de Roma. Así se le llama, porque fue causado por Roma. Por 2000 años el pueblo judío estuvo disperso entre las naciones. Vinieron las cruzadas, vinieron los tiempos de las inquisiciones. El pueblo judío andaba de lugar en lugar tratando de buscar un lugar donde vivir, pero siempre fueron perseguidos, sobre todo por una religión que surge en el IV siglo, el catolicismo romano, que desde su inicio trata de desligarse completamente de cualquier práctica que tenía que ver con el judaísmo. Y comienza una enseñanza antisemita que se empieza a difundir y que enseña que el pueblo judío ha sido desechado por cuanto mataron a Dios, por cuanto fueron deicidas. Y a partir de ese momento empieza una persecución que dura siglos. Aún después con la Reforma Protestante, aún después en el siglo XVII, con reformadores como Martín Lutero, que surgen del catolicismo, como Calvino, como Erasmo de Rotterdam, como muchos otros reformadores, aún ellos que están desligándose del papado y del Vaticano, aún ellos continúan con muchos de sus dogmas y sus doctrinas antisemitas. Mucho de lo que promovió el Holocausto de Adolfo Hitler fue literatura que había sido escrita nada menos que por Martín Lutero. Y todo ese antisemitismo de siglos y de siglos y de siglos ha llegado hasta nuestros días. En personas que se atreven incluso a decir que el Holocausto nunca existió. En estos días, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, presentó un discurso histórico ante las Naciones Unidas y dijo algo impresionante al estar parado en ese podio, porque un día antes de su sermón, de su discurso, había estado ahí el presidente de Irán. Y el presidente de Irán está anunciando está continuamente diciendo que el Holocausto es una mentira, es una farsa que nunca existió y que hay que destruir al pueblo judío y que él está comprometido a quitar de la faz de la tierra al pueblo judío. Al siguiente día se paró en ese mismo podio el primer ministro de Israel y sacó un documento firmado por los principales líderes del partido nazi en Alemania, principalmente por Hitler y por muchos otros, y sacó copias de ese documento. Y le dijo, yo quiero mostrarle al mundo este documento que aparece firmado por los líderes nazis que mataron a mi pueblo. Y aquí está este documento. Yo quiero decirle al presidente de Irán y a todos los que estuvieron aquí escuchándole, si este documento y si el gobierno de Alemania dice toda esta historia es mentira. Después sacó los planos de los campos de concentración, sacó los planos, literalmente los enseñó y dijo, yo quiero mostrarles los planos de los campos de concentración y quiero preguntarles si esto también es mentira. Dice el presidente Barack Obama acaba de estar en un campo de concentración y fue a presentar su lamento, su tristeza por lo que pasó. Y yo quiero preguntarle al presidente de Irán si el presidente Barack Obama también es un mentiroso. Y habló de su familia, habló de los familiares de su esposa y habló de toda la persecución que se ha hecho. Lo triste es que en escuelas en Inglaterra se está empezando a prohibir la enseñanza del Holocausto para no ofender a la religión islámica. Y
Si apenas a menos de 100 años sucedió eso y ya se está queriendo que se olvide, ¿ustedes qué creen que habrá sucedido con la historia mucho menos conocida de la Inquisición? De eso es de lo que habla el profeta Abdías. Vamos a leer, por favor, del versículo 15 en adelante. La Inquisición sucedió hace más de 400 años, hace más de 500 años. Verso 15, vean lo que dice. Porque cercano está el día del Señor sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Y este es el juicio que Dios está emitiendo sobre Esaú, sobre Edom, sobre los descendientes de Edom. Y vean lo que dice el verso 16. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo. Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. 14 de mayo de 1948. Esto comenzó a suceder. Esto comenzó a cumplirse. El profeta Isaías hizo una pregunta. ¿Nacerá una nación en un día? ¿Eso es posible? Dice, por cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. En un día. Contra todos los pronósticos, nunca ha existido tal cosa, que una nación sin tierra, exiliados, vuelva a surgir como nación. Eso es un milagro. Nunca ha sucedido que un idioma como el hebreo, que quedó en desuso por siglos, volviera a resurgir como el idioma de la nación de Israel. David Ben Gurión, el primer ministro de Israel, dijo, quien conoce la historia del pueblo de Israel y es ateo, no cree en Dios y no cree en los milagros, no es una persona realista. Si tú conoces la historia de Israel, no puedes seguir dudando de que existe un Dios que creó los cielos y la tierra. Y que es un Dios que hizo un pacto con Israel. Y que puso a Israel como la luz a las naciones. Y dice así, verso 17. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Verso 18. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José, ahorita vamos a entender por qué José, por qué se menciona José. José será llama. Fíjense, quien va a quemar a la casa de Esaú, y si la casa de Esaú será estopa. ¿Qué es la estopa? Trata de ponerle fuego a la estopa y ¿qué pasa? Pues se quema rapidísimo. Dice, la casa de José será llama, quemará a la casa de Esaú. Dice, y los quemarán y los consumirán, ni a un resto quedará de la casa de Esaú, porque, ¿quién lo ha dicho? Porque el Señor lo ha dicho, porque el Eterno lo ha dicho. Dice, y los del Negev, y aquí es una profecía preciosa, y aquí vas a entender qué tiene que ver contigo y qué tiene que ver con nosotros. Y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefela, esto es al oeste de Judá, cerca de Tel Aviv, dice, a los filisteos. Dice, poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria. Esto es un milagro. Aquí está hablando de los campos de Efraín, los campos de Samaria y Benjamín y Galaad. Actualmente lo que se está negociando con los palestinos es nada menos que los territorios de Samaria. El territorio que se le quiere entregar a los palestinos y donde ya se decretó que se detengan las construcciones israelíes es el territorio de Samaria. Y está listo para llevarse a cabo un tratado de paz en que se les ceda este territorio a los palestinos. Sin embargo, aquí la profecía dice que ese territorio de Samaria será una vez más tomado por los descendientes de Jacob. Y dice el verso 20, y aquí es donde entra la historia más fascinante con la que tú y yo tenemos que ver. Verso 20. Dice, y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Serepta. Y vean lo que dice a continuación. Dice, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad. ¿Dónde es Sefarad? España. Es judío sefaradís. Los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev.
El 60% del territorio en Israel actualmente es el desierto del Negev. Y el desierto del Negev está desierto. No hay nada ahí. Hay unas cuantas ciudades, unos cuantos asentamientos. Pero ¿por qué está desierto el desierto del Negev? ¿Qué está esperando el desierto del Negev? Que regresen los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad. Y ahorita vamos a ver quiénes son esos. Y dice, y subirán, verso 21, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, el lugar alto de Esaú, donde gobierna Esaú, que dice, y el reino será del Señor. ¿Quién de aquí quiere que venga el reino del Señor? Levanten su mano, quien ora todos los días diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Quién ora eso? Como nos enseñó nuestro Mesías, nuestro Salvador. Ok. ¿Qué tiene que suceder de acuerdo a esta profecía para que el reino sea del Señor? ¿Qué tiene que suceder primero antes de que el reino le pertenezca y le sea entregado al Señor? ¿Qué tiene que suceder primero de acuerdo a esta profecía? Los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad tienen que regresar al Negev. La pregunta es, ¿dónde están? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esos? Solo es cosa de conocer un poco de historia. ¿Quiénes son los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad? El templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Los romanos destruyeron, Tito Vespasiano destruyó el templo y se llevó a los cautivos de Jerusalén. ¿Se los llevó a dónde? Se los llevó a las naciones, los vendieron como esclavos en los mercados en Europa. Y estuvieron vendidos y muchos siglos pasaron y estos judíos, por eso se les llama judíos errantes, anduvieron de lugar en lugar. Unos se fueron a la sección de África, otros fueron hacia Europa y anduvieron en todas partes. Pero uno de los centros más importantes de comunidades judías en Europa, después de muchos siglos, en un periodo, cuando surge el Islam, en el siglo VII y de ahí en adelante, uno de los lugares de mayor crecimiento y de mayor prosperidad de las comunidades judías fue nada menos que la comunidad de Sefarad en España. Todavía actualmente ustedes pueden visitar lugares en Granada, lugares en Toledo, donde hay vestigios de una comunidad muy grande, una comunidad sefardí en España, que vivieron ahí muchos siglos, que estuvieron ahí, incluso desde la época después de Jesús, después de la época del apóstol Pablo. Ya Pablo tiene su intención de ir a visitar España. En su carta a los romanos dice que cuando vaya a España quiere pasar por Roma, y él habla de España. ¿Por qué vivir en España? Porque había una comunidad judía muy importante en España. Así que vivieron ahí por muchos años. Ahora, esta profecía nos habla de los tiempos del fin. Esta profecía de pronto nos traslada hasta los días del Señor. La pregunta es, ¿qué pasó con los cautivos de Jerusalén que fueron llevados a Sefarad y que estuvieron ahí? ¿Qué pasó después con los judíos que vivían en España? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el 12 de octubre de 1492, que generalmente no se conoce en los libros de historia? Hay un libro que se llama El Otro 1492. El Otro, el que nadie conoce, o el que muy pocos conocen. El 12 de octubre de 1492 se puso en efecto un edicto que expulsaba a los judíos de España. Cuando tú analizas la historia desde la perspectiva de la profecía, te vas a dar cuenta que todo lo que pasa en la historia tiene que ver con el pueblo de Israel. No hay nada que suceda en el mundo que no tenga relación con los hijos de Abraham. Dios abrió camino en otro continente para sus cautivos que estaban siendo perseguidos por la Iglesia Católica. La reina Isabel la Católica, el rey Fernando, por consejo de Torquemada, un monje muy perverso, que finalmente llevaban motivos comerciales, porque los judíos a esas alturas se habían convertido en los banqueros, en los dueños de muchos aspectos del comercio, y con tal de quitarles sus bienes, como siempre ha sucedido, se les expulsa de España, inicia la Inquisición en España. ¿Y dónde es donde tienen que huir todos estos españoles? Hay incluso libros que cuentan que quien financió en gran parte los viajes
de Cristóbal Colón fueron comerciantes judíos. Incluso hay algunos que se atreven a decir que incluso que Cristóbal Colón era de ascendencia judía. Y comienza una vía de escape para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se tenía que cumplir una profecía, que el pueblo de Israel habría de ser sembrado en todas las naciones. Uno de los misterios más grandes de toda la Biblia, y que es la columna vertebral de toda la Biblia. Si no se entiende eso, si no se entiende el plan que Dios tiene para la descendencia de Israel, no vas a entender en absoluto de qué se trata la Biblia. 1492, sale Cristóbal Colón con la niña, la Pinta, la Santa María. Todavía me acuerdo de un discurso que tuve que hacer en la primaria, hablando del puerto de Palos, y que salió Cristóbal Colón con las 3 carabelas. Y bueno, pues se nos decía, no, y pues se llevó a todos los delincuentes y los de las cárceles, y se los llevó, y pues uno dice, los delincuentes y las cárceles, después te vas enterando que, pues que eran considerados delincuentes y los de las cárceles, pero más bien era porque eran judíos. Y vienen a México y se establecen con el propósito de huir de la Inquisición y con el propósito de comenzar otra vez de nuevo. Y llegan a México y está totalmente documentado. Hay muchos libros que hablan de este tema. Muchos de ellos se quedan en la región central, muchos otros van al norte, establecen el nuevo reino de León, Nuevo León, y es establecido nada menos que por un hombre de apellido Carvajal y muchos otros que son judíos, criptojudíos se les llama. Y México comienza a ser colonizado por judíos que vienen para acá y que se ponen un apellido para no olvidar de dónde habían salido, de Eretz, Israel, Eretz. Y muchos de los apellidos que se ponen, le ponen la terminación EZ, para recordar de dónde habían salido. Pérez, Sánchez, Hernández, Chávez, y todos los que ustedes se imaginen, que son apellidos que quizás siempre pensamos que son más mexicanos que el Chile. Te sorprendes cuando estás en el Museo de la Diáspora en Tel Aviv y te metes a una computadora donde tienen todos los árboles genealógicos, todas las genealogías de los apellidos israelíes, y metes los apellidos y te impresionas de la cantidad de apellidos judíos hispanos, mexicanos. El guardia de ese museo, muy simpático, un señor español, que cada que me veía entrar, porque estuve mucho tiempo yendo a hacer investigaciones ahí, yo no podía creer todo que esta información estuviera disponible, y me decía, dice, cada que una persona viene aquí con una cruz a este museo, cuando investigue y se da cuenta de todo, sale de aquí con una estrella de David. Cuando llegan a México, se establecen aquí, comienzan a, una vez más, muchas gracias. Comienzan una vez más en la Nueva España a cumplir un pacto incondicional y a cumplir una promesa incondicional que Dios les hizo, que a pesar de su desobediencia, Dios dijo que donde quiera que fueran, Él los iba a prosperar. Y vienen a México y empiezan otra vez a prosperar. ¿Y qué es lo que sucede? Mandan una comisión de España a fundar la Nueva España y empiezan a venir acá misiones que implementan en la Nueva España la orden de la Santa Inquisición, que de santa no tiene absolutamente nada. Y en el Palacio de Lecumberri comienzan las hogueras y la quema de brujas, como se le llama, y la guerra de los cristeros, que se le llama, y todas esas famosas leyendas, unos dicen leyendas, pero si tú te pones a estudiar el tema te vas a sorprender de la cantidad de información que hay. Ustedes que viven en la Ciudad de México, y por eso estoy tan agradecido con compartir este mensaje con ustedes, porque si hay un lugar que ha sido difícil para anunciar este mensaje es la Ciudad de México. Ustedes no se imaginan en otras partes cómo este mensaje está siendo escuchado, pero en la Ciudad de México hay algo, hay una opresión espiritual, yo no sé por qué, que hay una resistencia a este mensaje, y es nada menos que en esta ciudad donde hay más evidencias de todo esto. Todavía actualmente hay no sé si esté todavía llevándose a cabo, todavía lo vimos hace unos cuantos meses, una exhibición del Museo de la Inquisición, está ahí en el Zócalo, muy cerquita. Ahí ustedes pueden ver todas las armas, todo lo que se usó para las torturas. En el nombre de Cristo se torturaba a los judaizantes.
en Lecumberri, en muchas de las iglesias, hay muchas simbologías que recuerdan todas esas épocas de inquisición y de persecución y de muerte en el nombre de Cristo. Y cuando esto sucede, llega un momento en que los judíos que viven en México, de acuerdo a los cálculos conservadores, fueron alrededor de 25,000 familias que vinieron de Europa a establecerse en México. Y muchos de los dueños de las tiendas en el centro eran de origen judío. Pero era tanta la persecución, vino acá la Santa Inquisición y fue tan fuerte la persecución que muchos decidieron convertirse. Porque la opción era o te conviertes o te quemamos. La cruz o la hoguera. De acuerdo a los historiadores, incluso a veces el monje tenía un puñal en la mano en forma de cruz. Y o elegías la cruz o morías. Un puñal, hagan ustedes favor. Entonces muchos decidieron dejar de luchar, muchos decidieron convertirse de manera externa y seguir guardando sus costumbres y sus tradiciones en secreto. Y a estos judíos se les llamó los criptojudíos o los judíos anusim. Anusim significa los forzados. Y también se les llamó los judíos marranos. Porque una de las pruebas para ver si eran o no eran, les ponían puerco a que comieran a ver si verdaderamente eran. Y así fue la historia. Sin embargo, por de tanta presión y tanta presión, llegó el momento en que este secreto, que se guardó tan bien este secreto, que fue lo que pasó después de unos cuantos siglos, que el secreto se olvidó. Y pues todo el mundo se convirtió en buenos católicos. Y después de un tiempo, ¿qué sucede? Comenzaron las misiones de Estados Unidos, de Europa, a venir hacia México, hacia Latinoamérica, y ahora el pueblo mexicano y los pueblos hispanos comienzan a ser protestantes. Y el catolicismo empieza a entrar en una crisis, porque ahora vienen los hermanos separados y empiezan a quitarles mucha de la feligresía. Pero todo esto es un tiempo de reforma de todas las cosas. Dice aquí que los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Negev y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar el monte de Saúl y el reino será del Señor. El 14 de mayo de 1948, después de siglos de persecución, después de siglos de muerte, de rechazo, finalmente las Naciones Unidas votan por el establecimiento del Estado de Israel. Un lugar donde todos los judíos en el mundo que han vivido siglos de persecución, que no han podido vivir su fe de manera libre, por fin son capaces de volver y vivir ahí su fe libremente, sin temor a ser perseguidos. La pregunta que yo les quiero hacer a ustedes es, ¿y qué tiene que ver todo esto que acabamos de hablar? Todo esto que tiene que ver con la historia del Hijo Pródigo y con Jesucristo y con cada uno de ustedes. ¿Qué tiene que ver? Este es el tema central de la Escritura. El tema central de la Escritura, si ustedes se dan cuenta, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia habla de la historia de una familia, la historia de Abraham. Comienza desde el capítulo 12 de Génesis y aún hasta Apocalipsis. ¿En qué concluye Apocalipsis? En el momento en que desciende la Jerusalén celestial, y la Jerusalén celestial tiene 12 puertas para entrar, y cada una de esas 12 puertas, por donde han de entrar todos los redimidos de entre las naciones, ¿qué nombre tiene cada una de esas 12 puertas? El nombre de cada una de las 12 tribus de Israel. Quiere decir que si tú has de entrar a una de las puertas de la Nueva Jerusalén, vas a entrar por una de las puertas de las 12 tribus de Israel. El libro de Génesis, del capítulo 1 al 11, es solamente la introducción para que sepamos de dónde viene Abraham, de dónde viene su familia, y a partir del capítulo 12 de Génesis hasta Apocalipsis es solamente el tema de la historia de Abraham. Ahora, ¿qué significa Abraham? El nombre Abraham, ¿qué significa? ¿Y por qué se le dio ese nombre? Abraham significa padre de naciones o padre de países. ¿Por qué?
Porque a él se le hizo una promesa. Le dijo, deja tu tierra y tu parentela. Sal de Ur de los Caldeos. Sal de la falsa religiosidad. Sal de las doctrinas paganas de los dioses de entre las naciones y voy a hacer de ti una gran nación. Y te bendeciré y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y otra traducción de serán benditas en ti todas las familias de la tierra podría ser y serán injertadas en ti todas las familias de la tierra. Una de las maravillas del hebreo es que puedes comprender de manera literal la riqueza del plan de Dios. Después en el capítulo 15 se le hace una promesa que yo les voy a desafiar en su fe en la Biblia. Dios le hace una promesa a Abraham en el capítulo 15 y le dice, cuenta las estrellas, a ver si las puedes contar. ¿Alguno de ustedes ha estado en un lugar donde no hay luz eléctrica, en el desierto, en la carretera, en un lugar así que no hay ningún tipo de luz, de energía eléctrica, y han visto el cielo en la noche, la cantidad de estrellas? ¿Cuántas estrellas crees que puede haber? ¿Podrías contarlas? A Abraham se le dijo, cuenta las estrellas a ver si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Y la palabra descendencia en hebreo es la palabra tzerá, que significa semilla, semen, esperma. Los que desciendan de ti van a ser de ese tamaño, esa cantidad de descendientes vas a tener. Desde ahí podríamos dejar de creer en la Biblia o creer en la Biblia con ciertas dudas. ¿Por qué? Porque la pregunta que yo les voy a hacer es, ¿quién de aquí tiene la seguridad de ser biológicamente descendiente de Abraham, Isaac y Jacob? Levante la mano quien de aquí dice, biológicamente yo desciendo de Abraham. Levante la mano. ¿Ok? Biológicamente, seguro, así, seguro. Ok. Bueno, biológicamente hablando, a estas alturas, ¿quién puede decir yo desciendo de Abraham? Yo soy del pueblo, de lo que queda del pueblo de Abraham, porque sabemos que del pueblo de Abraham después se formaron 12 tribus, pero después de esas 12 tribus en realidad ya nada más quedó las tribus del sur. Ahorita vamos a repasar esa historia, que eran la tribu de Judá, y por eso actualmente se le llama el pueblo judío, porque realmente el remanente que quedó es el pueblo judío. La pregunta es, ¿tú crees que el pueblo judío, que son alrededor de 14 millones en el mundo, comparado con los 6,000 millones de habitantes en el planeta Tierra, ¿tú crees que 14 millones de judíos son el cumplimiento de la promesa que Dios le dio a Abraham de que tu esperma será como las estrellas en multitud por vía de Isaac? ¿Ustedes creen que esos 14 millones son? Una de dos, o entonces ya no creo la Biblia, o esos descendientes de Abraham están en algún lado, están escondidos en algún lado, están sembrados en algún lado. Ese es el misterio del que habló Pablo. Ese es el misterio que hoy vamos a mostrar. Después en el capítulo 17, y aquí voy a necesitar que empiecen a ver sus Biblias. ¿Por qué? Porque si no ven sus Biblias, no me van a creer. Yo quiero que vean unos pasajes de la Biblia que seguramente los han leído antes, pero que cuando los leas hoy, te aseguro, te garantizo que vas a decir, oye, yo había leído este pasaje miles de veces y nunca lo había visto como lo estoy viendo ahorita. Te aseguro que te vas a sorprender cuando veas estos pasajes de la Biblia. Vean lo que dice Génesis capítulo 17. Y vamos a leer desde el versículo 1. Voy a tratar de resumirles toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, en los minutos que nos quedan. Espero que no se me caiga uno muerto aquí como en la predicación de Pablo, que cayó uno muerto, porque no les garantizo que lo voy a resucitar. Capítulo 17, verso 1, vean lo que dice. Ya todos lo tienen. Si alguien no lo tiene, es muy importante que lea, porque hay unas palabras claves ahí que quiero que consideren. Dice el verso 1, era Abraham, ay, qué bueno que lo tienen ahí. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera.
Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí, mi pacto es contigo y serás padre, ¿qué dice ahí? Padre de muchedumbre de gentes, padre de muchedumbre de naciones. Dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. La palabra gentes es goim, naciones van a surgir de ti. Y luego le dice, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones. Y vean lo que dice ahí el verso 6, es muy importante, si es posible subráyalo, porque esas son palabras claves para que después entiendas el ministerio del apóstol Pablo o el Rav Shaul, el rabino Shaul. Es muy importante que comprendas este texto. Verso 6 dice, y te multiplicaré en gran manera y haré, ¿qué dice ahí? Naciones, países de ti. ¿Y qué dice? Y reyes saldrán de ti. Dos palabras claves, naciones y reyes. Dos palabras claves. Esa es la promesa que Dios le da a Abraham. De ti van a salir países y reyes. Y imagínense la impresión para Abraham, de 99 años, con una esposa estéril y sin un solo hijo. ¿Ustedes se imaginan? Oye, Señor, pero ¿cómo? Su cuerpo estando como muerto, su esposa estéril, ¿de dónde va a salir todo esto? Y es ahí donde Dios va a manifestar el milagro que Él va a hacer. El nombre Israel comienza con la letra más pequeñita del hebreo, la Yud, y termina con la letra más grande del hebreo, es la Lamed. El inicio de Israel es muy pequeño, pero el fin será el más grande de toda la tierra. La simiente de Abraham va a cubrir toda la tierra, más que los chinos. Los chinos son más de 1,000 millones. Dios tiene un as bajo la manga, que cuando las naciones lo vean, van a decir, el Dios de Abraham, el Dios de Israel, es el único Dios verdadero. La pregunta es, ¿cómo cumpliría Dios esta promesa? ¿Conocen la historia? Abraham tiene un hijo llamado Yitzhak. El nombre Yitzhak en hebreo es el verbo reír en futuro. Reirá. Yitzhak significa reirá. En esencia, cuando Dios ve el cumplimiento de la promesa de Abraham por medio de Yitzhak, que se multiplicará, Dios reirá. Dios se va a gozar cuando vea la multiplicación. Pero ¿qué tiene que suceder antes del cumplimiento de la promesa? Dios le tiene que enseñar a Abraham el principio de la siembra y de la cosecha. Le tiene que enseñar que para que Dios te haga una gran cosecha, primero tiene que estar dispuesto a sembrar. Y le dice, Abraham, Abraham, toma a tu hijo el que amas, llévalo al monte que yo te voy a decir. El monte Moría, que viene de la palabra moré, maestro. En ese monte te voy a enseñar algo. Toma a tu hijo el que amas, llévalo al monte de la enseñanza. Tomó Abraham a su hijo, Isaac, y de acuerdo a la tradición judía tenía alrededor de 30 años Isaac. Y ahí vas tú viendo a un padre caminando que ama a su hijo cargando la madera, subiendo al monte Moriah, listo para ser sacrificado, para ver si empiezas a ubicar y a entender ciertos misterios que Dios fue poniendo en la Escritura. Y cuando llega Isaac a ese lugar y llega Abraham, dice que Isaac preparó todo, vio todo que estaba listo, la leña, el fuego, y le dijo, Padre, aquí que está todo listo, está la leña, está el fuego, pero ¿no falta algo? ¿Dónde está el cordero del sacrificio? Y Abraham le dice, hijo mío, Dios se proveerá de cordero para el sacrificio. Y dice que en ese momento Isaac se dejó atar. Isaac podía echarse a correr en ese momento. Pero ¿cuál fue el mérito de Isaac? Que dejó atarse. Fue obediente, voluntariamente se dejó atar y en ese momento estuvo listo para ser sacrificado, porque él creyó que Dios era capaz de resucitarlo. Él estuvo listo para morir, si era necesario, y resucitar. Y de la misma manera, Abraham pensó y sabía que Dios tenía que resucitarlo, si no, ¿cómo iba a cumplir la promesa? Pero cuando estaba listo para sacrificarlo, entonces el ángel del Señor le dijo, Abraham, ya sé que temes al Señor. No hagas esto, no levantes tu mano sobre el muchacho. Y en ese dice que vio a un carnero que estaba ahí enredado en un zarzal por los cuernos, y ese fue el carnero que sustituyó a Isaac. Y le dijo el ángel del Señor a Abraham,
Abraham, por cuanto has hecho esto, por cuanto no me negaste a tu único hijo, de cierto te bendeciré y cumpliré ese pacto que hice contigo y tu descendencia la multiplicaré. ¿Por qué? Porque Abraham había entendido el principio de la siembra y la cosecha. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede producir fruto. Después de unos años, la promesa que Dios le da a Abraham de la multiplicidad biológica se la transfiere a Isaac, después Isaac se la transfiere a Jacob, y después Jacob a quien le pasa la estafeta de la primogenitura, y con eso la promesa a Abraham de que será multiplicado a un hijo que se llama, ¿cómo se llama? Al hijo que va a cumplir el propósito de la primogenitura. ¿A quién le da la primogenitura Jacob? A José. José, el nombre Yosef viene del verbo hebreo leosif, que significa añadir. Yosef significa añadirá. Eso significa Yosef. ¿Por qué? Porque a través de Yosef Dios va a cumplir la profecía de que la descendencia de Abraham será como las estrellas del firmamento. El misterio es cómo lo va a lograr. Conocen la historia. Los hermanos de Yosef se encelan contra él, lo venden a unos mercaderes, Yosef es llevado a Egipto, y en Egipto Yosef se hace famoso entre los gentiles. En el judaísmo se enseña acerca del Mesías algo muy interesante. En el judaísmo se enseña que habrá dos Mesías, el Mesías ben Yosef y el Mesías ben David. El Mesías ben Yosef es un tema muy poco comentado o muy poco expuesto en el judaísmo. Casi no se conoce mucho ese tema. Pero al tema del Mesías ben Yosef se le conoce un Mesías tipo como Yosef, alguien que será despreciado, alguien que no va a ser identificado. Se le llama el Mesías leproso, el Mesías que va a ser desechado. Y se habla del Mesías ben David, el Mesías que ha de reinar sobre la casa de Israel y sobre el mundo entero. Y Yosef es llevado a Egipto, y en Egipto se hace muy famoso entre los gentiles. Se le da un nombre que implica y que significa el que da el pan de la vida. Él es el encargado de suplir de pan a todo el mundo. Y mientras él es famoso en Egipto, con sus propios hermanos, él es prácticamente desconocido, porque cuando sus hermanos van a Egipto a comprar pan, dice la escritura que él aparece delante de ellos, pero él no les habla directamente, él les habla a través de traductores. Y sus hermanos lo ven como un gentil. A la perspectiva de los hermanos, él es un gentil, él es un egipcio, hasta usa traductores. Pero llega un punto en la historia, es una de las historias más preciosas de toda la escritura, cuando Yosef ya no aguanta más, dice que llora, que se conmueve profundamente al ver a sus hermanos, y saca a todos de la habitación donde están, los saca a todos, aún al intérprete lo saca y se queda él solo con sus hermanos. Y por eso de aquí viene otro misterio que yo lo creo en mi corazón. Yo creo que el que se va a dar a conocer al pueblo judío es el Mesías ben Yosef, el Mesías ben David. Él mismo lo va a hacer. Él lo va a hacer. A veces se ha hecho mucho esfuerzo por tratar de convertir, de convencer al judío. Sin embargo, en mi corazón está que eso es algo, como lo hizo Yosef, que lo va a hacer él solo. Y mirarán a quien traspasaron y llorarán. Y recuerdan esa escena donde Yosef saca a todos, se queda solo con sus hermanos, se quita el atuendo egipcio. Así sucederá cuando Yeshua se quite el atuendo grecorromano y deje de aparecer como una estrella de Hollywood o un sueco acá de ojo azul, barba partida. Se quite todo el atuendo y muestre que es el rey de los judíos. Y les dice: yo soy su hermano, al que ustedes vendieron. ¿Cómo se quedaron los hermanos en ese momento? Fue un shock para ellos. Y les dijo, ellos temieron que les iba a hacer algo. Les dijo: no, ustedes pensaron mal, pero Dios transformó esto para bien. Dios tenía un propósito, salvar a mucho pueblo. Y ahí viene la reconciliación, manda a traer a su papá, viene Jacob a morar a Egipto. ¿Y qué es lo que sucede cuando viene Jacob? José le presenta a sus dos hijos que le nacieron en el exilio. El primer hijo, Menashe, Dios me hizo olvidar. Y el segundo hijo, Efraín. ¿Qué significa Efraín? Efraín significa fructífero.
Y le presenta a Yosef a su papá, Jacob, a sus dos hijos. Le dice, mira papá, estos son los dos hijos que me nacieron acá. Y Jacob le dice, hijo mío, yo no pensé que te iba a ver. Pero no nada más te vi, sino que ahora veo a tus hijos. Dice, yo los voy a adoptar como míos. Mi nombre Israel estará sobre ellos. Dice que le pidió que los acercara, pero como Jacob ya no veía muy bien, dice que en ese momento puso las manos sobre ellos, pero cruzó las manos. Sobre uno, sobre Efraín puso la mano derecha y sobre Manasés puso la mano izquierda. Y la primogenitura por derecho va sobre el mayor. Efraín era el menor. Por eso vas a empezar a entender la relación con el hijo pródigo. Era el menor. Pone la mano sobre él. Y dice que a Yosef le disgustó esto. Dijo, no papá, espérate tantito. Él no es el mayor. Y le dijo Jacob, lo sé, hijo mío, lo sé. También Manasés será una gran nación. También de él vendrá gran descendencia. Pero sobre Efraín, se cumplirá la promesa. De él descenderán naciones. Y ahora quiero que me acompañen a Génesis. Y aquí en Génesis 48 vas a entender por qué el símbolo por excelencia del cristianismo, ¿cuál es? Aparte de la cruz, obviamente. ¿Cuál es el símbolo de los apóstoles? Tienen unos símbolos. En las catacumbas se encontraron esos símbolos. ¿Cuál es el pez? ¿Cuál es el pez? Ya les se los dije. Ahora vas a entender por qué hay muchos coches que tienen un pececito ahí. ¿Por qué los discípulos usaban peces como símbolos? Porque ¿qué sabían ellos que nosotros no sabemos? ¿Por qué Yeshua eligió pescadores como discípulos para ir a pescar hombres? ¿Cuál es la simbología de esto? Vamos a ver lo que dice Génesis 48. Y dice, verso 17, pero viendo Yosef, pero vamos a leer desde un poquito antes, vamos a leer desde el versículo 15 del capítulo 48. Dice así, y bendijo a Yosef diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo estoy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense. Esa palabra que está ahí es multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Y esa palabra multiplíquense, yo le pregunté a mi maestra de hebreo, en el Ulpan, le dije, esa palabra multiplíquense, ¿por qué dice, en el hebreo dice dag, dagu? ¿Por qué dice dagu? Porque dag es pez. Le dije, ¿por qué dice pez? ¿Y por qué lo tradujo como multiplíquense? Dice, bueno, pues es la idea del pez que tiene muchos hijos. Entonces la idea detrás del hebreo es que la descendencia de Efraín tiene que ser como los peces del mar. Se tiene que multiplicar. Esa es la implicación. Por eso vas a empezar a entender por qué Yeshua, muchos de sus milagros fue en el contexto de la pesca milagrosa. Los 153 peces tienen un significado impresionante. Los pescadores que son enviados a pescar, ya no peces sino hombres. Jeremías capítulo 16. Vienen días, dice el Señor, así dice Jeremías 16, que no se dirá más, vive el Señor de los ejércitos que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive el Señor de los ejércitos que hizo subir a los hijos de Israel de todas las tierras a donde fueron llevados. De acuerdo a la profecía de Jeremías, el segundo éxodo va a ser mucho mayor que el primero. El primer éxodo solo es un anticipo de lo que será el segundo éxodo de Israel. El primer éxodo fue de Egipto. Pero de acuerdo a la profecía de Jeremías capítulo 16, el segundo éxodo será de todas las naciones. Y dice Jeremías capítulo 16 que Dios primero enviará pescadores y los pescarán a los hijos de Israel. Y dice, y después enviaré cazadores y los cazarán. Antes de la gran tribulación, antes de la angustia de Jacob que anuncian los profetas, va a venir una gran pesca. Los profetas anuncian, y también el Brit Hadashah y Apocalipsis y muchos otros escritos hablan de un antisemitismo global cual nunca habrá en toda la historia. Y ese antisemitismo se está empezando a gestar en nuestros días. Después de la guerra de Gaza, pudimos ser testigos del surgimiento de uno de los movimientos antisemitas más grandes de toda la historia. Y mientras se está gestando ese movimiento, también se está gestando una pesca de todos los exiliados de las tribus de Israel. Así que no olvides
las palabras claves que vimos anteriormente en Génesis 17, que se le dijo a Abraham que de él descenderán reyes y naciones. Y no olvides este texto que habla de que se multiplicarán en gran manera. Y vean después lo que dice, verso 17. Pero viendo Yosef que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, y bueno, pues eso es lo que acabamos de leer, dice en el verso 19, mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor, el hijo pródigo, será más grande que él. Y su descendencia, vean lo que dice aquí, y su descendencia formará multitud de naciones, plenitud de gentes. Plenitud de gentes, en hebreo es melo agoim. Melo es del verbo lemalé, que es llenar. De la descendencia de Efraín se van a llenar las naciones, los países van a estar llenos de la simiente de Efraín. ¿Cómo se cumplió eso? ¿Qué pasó con la descendencia de Efraín? Unos cuantos años más tarde, ¿qué pasó después de que muere Jacob, muere Yosef, termina el libro de Génesis con la muerte de Yosef? Yosef le pide a sus hermanos que cuando salgan de Egipto se aseguren de que se lleven sus huesos y que los saquen de Egipto. Salen de Egipto con Moisés, salen de Egipto rumbo a la tierra prometida, llegan a la tierra prometida, comienza el periodo de los jueces de Israel. Después de los jueces de Israel, el pueblo de Israel pide un rey, como las demás naciones, y surge el periodo de la monarquía en Israel. El primer rey de Israel, ¿cómo se llamó? Shaul, es el primer rey de Israel. El segundo rey de Israel, después del quien viene, rey David. Y en el momento que reina David, él consolida a las 12 tribus y David reina sobre las 12 tribus. Y él es el prototipo y el anticipo del reino del Mesías. ¿Y cuál es la promesa que Dios le hace a David? ¿Cuál es la promesa y el pacto que Dios hace con David? Que de tu simiente, de tu descendencia, levantaré a uno cuyo reino no tendrá fin. Un reino eterno. Un reino de paz. Un reino que gobernará todas las naciones. Y le dijo, solamente tiene que andar en mis caminos, en mis mandamientos. Después del reinado de David, ¿quién viene? ¿Cuál es el hijo de David que hereda el trono? Salomón. ¿Y qué es lo que hace Salomón? Salomón controla las 12 tribus, pero ¿qué pasa? Comienza a casarse con muchas mujeres, comienza a meter ídolos a Jerusalén, se empieza a apartar su corazón del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y qué es lo que hace Dios? Le envía profetas diciéndole que por cuanto se apartó y no anduvo en los caminos de su padre David, va a arrancar el reino de él y le va a dejar 2 tribus a él, y las 10 tribus se las va a dar a un siervo de él llamado Jeroboam, descendiente nada menos que de Efraín. Y un hombre llamado Jeroboam reina sobre las 10 tribus de Israel. Roboam trata de hacerle guerra, el hijo de Salomón trata de recuperar las 10 tribus, pero Dios le envía un profeta y le dice, no lo hagas, porque esto lo hice yo. Esto es un plan que yo tengo. No pelees contra tus hermanos. Yo separé a la nación de Israel. Y uno de los grandes errores, o de los grandes problemas, porque a veces no se entiende el plan de Dios para Israel y el mundo, es que no se conoce la historia de las 12 tribus. En realidad, a partir del momento en que se separan las 12 tribus y se convierten en las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, a partir de ese momento los profetas y la historia bíblica les llama la casa de Israel o la casa de Efraín, se le llama al norte, y la casa de Judá se le llama al reino del sur. Y esto es muy importante saberlo, porque si no, entonces no vas a entender los profetas. Porque muchas veces los profetas dicen la casa de Israel, y tú piensas que se está refiriendo a todos, y no, se está refiriendo a las tribus del norte. Casa de Israel, las tribus del norte; casa de Efraín, las tribus del norte; casa de Judá o casa de David, las tribus del sur. Entonces esto sucede alrededor del año 980, se separan las tribus, y entonces Jeroboam es el primero en empezar a predicar en contra del judaísmo. ¿Por qué? Porque la religión de Judá está fundamentada en el templo en Jerusalén.
Y de acuerdo a la ley de Moisés, todo israelita mayor de 20 años tenía que subir 3 veces al año a Jerusalén, al templo, a celebrar la fiesta de la Pascua, a celebrar la fiesta de Pentecostés y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Sin embargo, Jeroboam le da temor que se le salgan del huacal. Él quiere su reino, él quiere a las 10 tribus. Él olvida que las tribus y el reino de Israel no son de él, le pertenecen al Eterno, porque Dios dijo que él iba a ser el rey sobre Israel. Pero Jeroboam no quiere eso. Y Jeroboam decide tomar el control de las 10 tribus y decide poner una nueva religión para las 10 tribus del norte. Y decide poner un becerro de oro en el sur, un becerro de oro en el norte, poner sacerdotes al servicio y cambia las festividades y el calendario de festividades que Dios le había revelado a Moisés. Y le dice Jeroboam a los israelitas, ya no vayan a Jerusalén, ya no judaicen, quiero que estén de este lado nada más. Y dice que puso a sacerdotes que se le ocurrió a él. Es uno de los primeros que funda una nueva religión, que es una especie de sincretismo entre la religión que Dios le dio a Moisés y una de las ideas de Jeroboam. Entonces Dios le envía profetas a Jeroboam y le dice, no hagas eso, porque si haces eso, entonces los voy a juzgar el reino del norte. Por un poco más de 200 años Dios le estuvo enviando profetas a Jeroboam. Y después vino un descendiente de él y después vino Jeroboam II y Dios estuvo enviando profetas y profetas hasta que finalmente Dios le manda el ultimátum a través de un profeta llamado Oseas. Y Dios le dice a través de Oseas que ha llegado el momento que Dios va a juzgar a la nación del norte, a la nación de Israel, a Efraín. Y quiero que me acompañen a Oseas, por favor, porque en Oseas están algunos de los textos más impresionantes para que comiences a entender la identidad de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Profecía de Oseas. A Oseas, a este profeta se le hace un llamado. Por cierto, Oseas, el nombre Oseas, viene del verbo salvar. Joshía significa salvar. Y se le dice a Oseas que tome una mujer adúltera, una mujer prostituta, una mujer infiel, que le va a ser infiel, cuyo nombre es Gomer. Gomer significa terminar, consumar. Consumado es. Ponle por nombre Gomer, porque Dios termina su relación con la nación de Israel. Dios le va a dar una carta de divorcio, porque esta nación continuamente me provoca celos con sus ídolos. Se va tras sus amantes, tras los ídolos. Y le dice que va a tener un hijo, y el primer hijo le dice, ponle por nombre Yisrael. Yisrael significa siembra de Dios. Dice, esto va a tener un propósito. Voy a sembrar a la descendencia de Israel entre las naciones. Y si después tiene un otro hijo y le pone por nombre Lo-Ami, que significa no pueblo, no mi pueblo, porque Israel ya no va a ser mi pueblo. Le voy a dar una carta de divorcio. Y después tiene otro que le llaman Lo-Ruama, que significa no compadecida. Dice, porque el pueblo de Israel va a ser llevado al exilio, a la dispersión. Israel va a ser sembrado entre las naciones. Y vean lo que dice Oseas capítulo 7, verso 8. Y aquí vas a empezar a entender por qué Efraín significa fructífero. Vean lo que dice el capítulo 7, verso 8. La primera vez que yo escuché este mensaje no paré de llorar como por 3 horas. Fue algo tan fuerte en mi vida. Capítulo 7, verso 8, vean lo que dice. Efraín, hablando de las 10 tribus del norte, hablando de esta descendencia en el norte. Efraín, ¿qué dice? Se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aun canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron al Señor su Dios, ni buscaron con todo esto, ni lo buscaron con todo esto. Verso 11, vean lo que dice, y con esto vas a entender por qué dice en el Evangelio que descendió el Espíritu sobre Yeshua el día que fue presentado
su ministerio, que descendió en forma de paloma. Vas a entender por qué eso. Es lo que dice verso 11. Efraín fue como qué, como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Se van a perder, como una paloma incauta. Se van a perder, se van a ir, se van a mezclar entre las naciones. Y vean lo que dice ahora, 8, el capítulo 8 ahí adelantito, vamos a leer desde el verso 8. Dice, devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Porque ellos subieron a Asiria, vean lo que dice ahí, como asno, como burro, como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes, hablando de dioses falsos. Y dice, como asno subió a Asiria. ¿Cuál es la característica del asno? El asno como un animal lleno es un símbolo de lujuria espiritual. Dice, Israel lleno de ídolos, quiso ser como los extranjeros, quiso ser como los asirios, subió cual asno. Y hay una ley muy interesante en la Torah, una de esas leyes extrañas. Cuando habla acerca de la ley de los primogénitos, de todos los animales, dice que hay que presentarle los primogénitos al Señor. Todo animal primogénito hay que dárselo al Señor, pero tiene que ser un animal kosher. Se le tenía que consagrar al Señor el primogénito de todas las crías, como una ofrenda al Señor. Excepto el primogénito del burro. Dice, el primogénito del burro lo vas a redimir. ¿Cómo vas a redimir al primogénito del burro? Dice, lo vas a redimir con un cordero, sin mancha. Y si no redimes a ese burro con un cordero, tienes que romperle el cuello, quebrarás la cerviz. Esa es una de esas leyes extrañas, porque aquí el profeta Oseas equipara a Efraín, a las tribus del norte, con un burro, que solo puede ser útil para Dios, solo puede ser útil para el trabajo siempre y cuando lo redimas con un cordero. Si no lo redimes con un cordero, tienes que romperle el cuello, porque no es útil, no es apto para el trabajo. Con eso podrás entender por qué Yeshua descendió en un burrito. El cordero sobre el asno. ¿A quién representa ese asno? Efraín, las 10 tribus mezcladas entre las naciones. ¿Qué sucedió con Judá? Cuando Efraín es llevado al exilio, se pierde entre las naciones, se va hacia Europa, se mezcla entre las naciones. Después los europeos que se mezclan y se mezclan, ¿a dónde fueron a dar todos esos europeos? Muchos de esos europeos que se mezclaron y se mezclaron y se mezclaron, ¿a dónde fueron a dar? Estados Unidos, Canadá. La simiente de Efraín llenó toda la tierra. Hay incluso actualmente muchos documentales de búsqueda de las tribus perdidas de Israel. ¿Dónde están? Algunas han recogido gente de la India, han recogido incluso gente de China. Hay una gran cantidad, incluso dentro de las pinturas rupestres, en pueblos como los incas, los mayas, etcétera, se han encontrado caracteres hebreos. ¿Por qué? Porque la simiente de Abraham fue llevada cautivo a todas las naciones. ¿Hasta cuándo? ¿Qué están esperando y por qué los rabinos actualmente, el judaísmo no cree que Jesús sea el Mesías? Porque una de las misiones que el Mesías tiene que cumplir para ser declarado Mesías es que tiene que levantar el tabernáculo caído de David. Tiene que reunir a las 12 tribus de Israel. Tiene que traer a los dispersos de Israel y a los cautivos de Judá. Esa es una de las profecías que el Mesías tiene que cumplir. Por cuanto Jesucristo, a la perspectiva natural, no ha cumplido eso. ¿Por qué? Porque el cristianismo actualmente no se considera en ningún sentido parte de la nación de Israel, sino se considera un pueblo gentil, que no tiene nada que ver con Israel. Pues entonces, para la perspectiva judía, Jesucristo no es el Mesías, no puede ser el Mesías, no califica para ser el Mesías. Pero ¿cuál es el misterio que el apóstol Pablo entendió y que no le comprendieron en su tiempo y aún actualmente no se comprende? Vamos a continuar viendo qué pasó después. Es llevado Efraín al exilio,
queda Judá, y queda Judá por la misericordia de Dios, porque Dios dice, voy a dejar una lámpara encendida a David, por misericordia de David voy a dejar a Jerusalén, y voy a dejar a Judá. Pero después Judá cae en los mismos pecados que sus hermanos del norte, y también comienzan con la idolatría. Y entonces Dios les envía a los profetas, les envía a Isaías, les envía a Jeremías. Y cuando le envía a Jeremías les pone un ultimátum y les dice que si no se arrepienten van a ser llevados al exilio y van a ser llevados a Babilonia. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué dice la historia que sucedió con Judá? Judá no se arrepintió. Y vino el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y destruyó el templo de Salomón. Y se llevó cautivo a la nación judía. Y en ese cautiverio es donde participan los descendientes de Esaú. Y son partícipes del despojo. Y son llevados a Babilonia y están 70 años allá. Pero Jeremías profetiza que después de 70 años un remanente va a volver a la tierra. Y regresa el pueblo judío a la tierra por el liderazgo de hombres como Zorobabel, como Esdras, como Nehemías. Y después de eso viene el imperio medo-persa, la época de la reina Esther. Después viene el imperio griego y después viene el imperio romano. Y en la época del imperio romano hay una gran expectación de que venga el Mesías. Los judíos, por tanta opresión, están ya ansiosos de la llegada del Mesías y están pensando que en cualquier momento puede aparecer. Y de pronto, en una aldea en Nazaret, en Galilea de los Gentiles, como dice el profeta, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Por qué aparece en Galilea? Porque Galilea, la región del norte, es la región que se llenó de mezcla de gentiles con israelitas. Estaban dispersos, estaban apartados de la fe. Y es en esa región donde viene el pastor de Israel a volver a hablarle a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y cuál es cuando envía en su misión a los 70 y a los discípulos? ¿Cuál es la orden que les da? En camino de gentiles no vayáis, y en casa de publicanos no entréis, sino id más bien primero a quiénes. Ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y qué sucede cuando una mujer sirofenicia, cuando él va caminando y una mujer sirofenicia que no es israelí, no es judía, le está gritando, Yeshua ben David, Yeshua ben David, ten misericordia de mí? ¿Qué fue lo que él dijo? Y es una de las declaraciones más fuertes, y eso está extraña. Yo cuando leí ese texto me sonaba muy feo. ¿Y qué le dice Yeshua? Cuando los discípulos dicen, oye, ya despídela, despide a esa mujer, está gritando a nosotros. Y le dice, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mi misión es hacia las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quién es la casa de Israel? La casa de Efraín, las tribus del norte. Esa es mi misión, rescatar a las tribus del norte. Y dice, no está bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perrillos. Y la palabra perrillo es una expresión no es muy agradable que se le da a alguien que no es israelí, a alguien que no es judío. ¿Pero por qué lo hace así? ¿Lo hace porque está haciendo acepción de personas? ¿Acaso Dios hace acepción de personas? De ninguna manera. Simplemente lo único que quiere hacer es que esta mujer se humille de todo corazón y le busque y diga, Señor, sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y entonces le dijo, grande es tu fe, mujer. Y entendiste que el Dios de Israel no solo es el Dios de Israel, sino es el Dios de todas las naciones. Que te sea hecho como has querido. Y una vez que el Mesías está predicando y está anunciando la redención, y su nombre significa Dios salva, el mismo verbo que tiene el nombre Oseas, Yeshua, el Señor es salvación. Cuando iba a nacer, ¿cuál fue el anuncio que le dio el ángel Gabriel a María? Le dijo, le pondrás por nombre Yeshua, ¿por qué? Porque Él salvará ¿a quién? A su pueblo de sus pecados. ¿Quién es su pueblo? El pueblo de Israel. Y una vez que Yeshua muere en la cruz, ¿qué sucede con sus discípulos? ¿Qué sucede con uno de sus discípulos que van en el camino de Emaús? Dice que van unos hombres en el camino de Emaús, el día que sucede 3 días después de todo lo que sucedió con la muerte de Yeshua, y van caminando y van muy tristes. Y de repente se empareja y empieza a caminar a su lado y les dice, ¿de qué cosas van hablando y por qué están tristes?
Y les dice, ¿acaso tú eres el único forastero que no te enteraste de lo que pasó? Dice, ¿qué pasó? ¿Qué no sabes de Yeshua, este hombre, este profeta poderoso en señales? Pensábamos, ¿qué dijo? Pensábamos que él era el Mesías. Pensábamos que él era el que habría de redimir a Israel. ¿Se dan cuenta qué es lo que estaba en la esperanza de los discípulos? La redención de Israel. ¿Y qué fue lo que les contesta? Pero qué tardos y qué necios de corazón son ustedes para entender lo que escribieron los profetas, que el Mesías tiene que morir. El Mesías tiene que morir primero. ¿Por qué? Porque el esposo no puede volver a tomar a una esposa que es adúltera. La ley dice que si un esposo le da una carta de divorcio a su mujer y luego va a ella y se casa con otro y adultera, no la puede volver a tomar. Entonces era necesario que el esposo tomara el lugar y muriera en el lugar de la esposa, de Gomer. Por eso cuando él está en la cruz y grita, consumado es, él está gritando el nombre Gomer. Él viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y cuál fue la pregunta que le hacen los apóstoles una vez que él está por irse? De repente, pues aparentemente no redime a Israel, aparentemente no vienen las 12 tribus, aparentemente no destruye al imperio romano y ya se va. ¿Y qué le preguntan sus discípulos? Señor, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? ¿Y qué les dice él? No les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones, que el Padre ha determinado en su sola potestad, pero recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me van a ser testigos. Y por 2000 años, ¿qué han estado haciendo? ¿Cuál fue el mensaje? Id por todo el mundo y anuncien estas buenas nuevas, estas noticias de redención. Si hubo alguien en la historia que entendió la misión de Yeshua, aunque cegado por el poder, o no sabemos necesariamente si lo hizo de manera maliciosa, pero si hubo alguien que entendió cuál era la misión del Mesías, fue Caifás. Quiero invitarles a que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 11, y vamos a ver qué enseñó, qué dijo Caifás, el sumo sacerdote en ese tiempo, que tenía que ser el Mesías. Juan, capítulo 11. Vamos a ver cómo Caifás comprendió la misión de Yeshua. Dice que muchos judíos estaban empezando a creer que Yeshua era el Mesías. Es un error pensar que el pueblo judío rechazó a Jesús. Porque si ustedes se dan cuenta en los evangelios, en el principio los primeros discípulos eran judíos. En el libro de los Hechos, los primeros que creyeron en Pentecostés, en eso que se conoce como el nacimiento de la iglesia cristiana, eso es un mito, no es verdad. Si ustedes leen el libro de los Hechos capítulo 2, se van a dar cuenta que ahí no hay ningún gentil, todos son judíos, son prosélitos, conversos de todas las naciones. Entonces, no es cierto que en Hechos capítulo 2 surge la iglesia cristiana, no, porque todos son judíos. Los 3,000 a quien Pedro les predica, todos son judíos. Después los 5,000, todos son judíos. No le hablaban a nadie que no fuera judío. Pedro mismo no quería ir a casa de Cornelio, que era un gentil. Entonces, ellos no entendían el concepto de ir a predicar a los gentiles. Ellos no entendían ese concepto. ¿Por qué? Porque la profecía y las promesas eran para Israel. Y vean lo que dice Juan capítulo 11, versículo 47. Juan 11, 47 dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Yeshua había de morir ¿por quién? Por la nación. ¿Por cuál nación? ¿Cuál nación era la que existía en ese momento? Por la nación de Judá, por la nación judía. Y vean lo que dice después, verso 52. Y no solamente por la nación, sino también para qué? Sino también para congregar en uno, ¿a quiénes? A los hijos de Dios que estaban dispersos. Y por si te queda duda quiénes son esos hijos de Dios que quedan dispersos, vamos a ver lo que dice después. Así que desde aquel día acordaron matarle.
Verso 54, ven lo que dice. Por tanto, Yeshua ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí. ¿A dónde? A la región contigua al desierto. Desierto tiene que ver con exilio. Dice, a una ciudad llamada ¿qué? Efraín. Se apartó momentáneamente del pueblo judío para ir ¿por quién? Por Efraín, por la casa de Israel, sembrada entre las naciones. Tengo también otras ovejas que no son de este redil, a las cuales me es necesario ir a buscar. Y entonces las traeré, y aquí que serán un solo rebaño y un solo pastor. La profecía de Ezequiel capítulo 37, que la casa de Israel y la casa de Judá van a ser juntadas en dos palos, representantes de la cruz. La casa de Israel, la casa de Judá, unidos por el hijo de David, por el pastor de Israel. Cuando Yeshua les dijo a algunos de las autoridades religiosas, un poco de tiempo y me veréis, otro poco de tiempo y no me veréis, empezaron a hablar entre ellos, decía, ¿de qué está hablando de que un poco de tiempo me veréis y otro tiempo no me veréis? ¿Qué se va a suicidar o qué va a hacer? ¿Recuerdan ese texto? Dice, ¿acaso se va a ir y le va a predicar a los griegos, a los que están entre los griegos, entre los dispersos entre los griegos? ¿Qué es? Ellos sabían que el Mesías tenía que traer a los que estaban asimilados entre las naciones. Caifás lo supo. Pero ¿quién es al que se le reveló el misterio en toda su plenitud? Al apóstol Pablo. Y con esto voy a terminar. Acompáñenme, por favor, a Hechos capítulo 9. Este es el mensaje que Pablo predicó. Y si hay un personaje que ante cristianos y ante judíos es muy mal entendido, es muy incomprendido, es Rav Shaul. ¿Por qué? El apóstol Pedro, imagínense, el apóstol Pedro que vivió, que era contemporáneo de Pablo, de Yeshua, el apóstol Pedro dijo, las cartas de Pablo son difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen para su propia perdición. Si Pedro, que fue contemporáneo de él, que sabía mucho más de la fe hebrea de lo que muchos de nosotros llegaremos a saber, dijo, las cartas de Pablo están difíciles, porque fue un rabino altamente educado a los pies de Gamaliel, uno de los más grandes rabinos de Israel. Es un rabino a quien se le reveló un misterio muy, muy grande, que describe en Efesios capítulo 3. Misterio que se ha mantenido oculto. ¿Cuál es ese misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo pueblo. Eso ante la mente hebrea, ante la mente judía, es una cosa rarísima. ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo que los gentiles tienen que ver con los pactos de Abraham? Eso no es cierto, eso no puede ser. Porque es dado a Abraham el pacto. Pero Pablo supo algo que ha de darse a conocer en estos últimos tiempos. Si vean lo que dice Hechos capítulo 9, vean lo que dice Hechos capítulo 9, vamos a leer a partir del versículo 10. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, versículo 10, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre. ¿Cuál es el nombre de él? Yeshua, Dios de salvación, en presencia de quienes, de los gentiles y de reyes. Ahora lo pueden conectar con Génesis capítulo 17, naciones y reyes. ¿Y qué dice después? Y de los hijos de Israel. Y ahí hay un pequeño problema. Ahí hay un monje encerrado. Y de los hijos de Israel. Si tú lo lees así, no conectas. No conectas esto con Génesis 17. Dice gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Está hablando como de tres grupos diferentes. Pero si pudiéramos ver esta y en el griego, ¿qué palabra es? Es la palabra te en griego, que en otras partes se traduce, y de hecho es más exacto traducir como ambos. Y eso es una gran diferencia. Instrumento escogido me es Pablo, Shaul,
para anunciar mi nombre, Yeshua, Dios salva a su pueblo, en presencia de gentiles y reyes, naciones y reyes, Goyim y Melahim, naciones y reyes. Génesis 17, ambos hijos de Israel. ¿Con este versículo es suficiente para convencerlos? Yo creo que no. Les voy a dar un versículo más. Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. Pablo está siendo perseguido porque dicen que está predicando a los gentiles y está metiendo a judíos, y está convirtiendo gentiles, pero rápido. O sea, está en su afán de traer a gentiles y ya dice, ¿saben qué? Miren, lo de la circuncisión, ahí luego, tranquilo, ahorita entren y luego lo circuncidamos, no hay problema. Porque había muchos, sí están entrando, pero circuncídalos siquiera, son unos paganos, idólatras. No, denle chance que entren. Son ya hijos de Israel, déjenlos que entren. Hay una discusión ahí porque en el capítulo 15 de Hechos hay una discusión porque hay muchos que dicen, bueno, está bien, hay que aceptarlos, pero espérate, circuncídalos, que empiecen a cumplir todas las leyes judías. Entonces se arma una discusión, una polémica. ¿Por qué? Porque era hacer conversiones masivas y las autoridades estaban pero asustadísimas. ¿Por qué? Porque si a algo le temía el pueblo judío en ese momento, y siempre le ha temido, es a la asimilación. Empezaron a meter gentiles. Entonces empiezan a deliberar qué vamos a hacer. Pues bueno, que se circunciden y que guarden toda la ley, toda la halajá, toda la tradición oral. Dice, oye, espérate tantito. Y por eso tiene una discusión Pablo con Pedro ahí en el libro de Gálatas, que dice, oye, si tú que eres judío no vives como judío, ¿cómo quieres que estos gentiles que no nacieron así ya empiecen a hacer toda la vida judía? O sea, no está tan fácil. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a deliberar y Jacob se levanta, que es uno de los principales, y dice, no pongamos obstáculo, no pongamos tropiezo a estos que están acercándose. ¿Por qué? Porque está escrito que en los posteros tiempos Dios ha de levantar el tabernáculo caído de David. Pregunta, ¿qué tiene que ver la profecía de Amós con respecto a la restauración del tabernáculo caído de David? ¿Qué tiene que ver con las 12 tribus? ¿Qué tiene que ver eso con los gentiles? Nada, a menos que entiendas que estos gentiles que se están acercando al Mesías son los descendientes de Abraham que se perdieron y que están volviendo como nosotros. Y que el pastor de Israel los está trayendo de vuelta. Y que el Espíritu de Dios está soplando sobre los huesos secos. Y que están restaurándose, están levantándose. Un ejército grande en multitud, incontable. Ezequiel capítulo 37. Pero ¿qué dice Hechos capítulo 26? Nadie le entendía a Pablo. ¿Por qué? Porque dijo el profeta Oseas, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Por qué nadie le entiende a Pablo? Porque nadie le entiende a los profetas. Porque nadie estudia la Biblia. Porque a nadie le importa la Biblia. Porque cada quien andamos muy ocupados en nuestros negocios, en la vanidad de la vida. Y a Pablo lo estaban acusando de apóstata, lo estaban acusando de hereje, lo estaban acusando de hacer el judaísmo una religión light, lo estaban acusando de meter gentiles al templo, lo cual estaba prohibido. Y llega el momento en que Pablo pues no se podía defender porque nadie sabía nada. ¿Qué se va a poner a defender? O sea, los profetas no van a entender, pero hay un momento en que puede presentar su defensa ante un hombre que conoce los profetas llamado Agripa, capítulo 26 del libro de los Hechos. Y vean lo que le dice Pablo a Agripa. Perdónenme que me esté tardando tanto, ya me dijeron 5 minutos, pero si no cierro esto, no se va a entender. ¿No hay problema? Ya 2 horas más y horas de llegar. No, 10 minutos más y termino. Pablo se presenta ante un hombre llamado Agripa, y vean lo que dice. Verso 1, vamos a leer desde el verso 1. Dice, entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Y le dijo, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. ¿Se dan cuenta? Con paciencia. Escuchen, con paciencia.
Verso 4, dice, mi vida, pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, verso 6, esto es clave. Y ahora, ¿qué dice? Por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Ahí está diciendo el por qué está siendo juzgado. Por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres. ¿Quiénes son nuestros padres? Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuál promesa? Tu descendencia será como las estrellas en multitud. Y vean lo que dice, verso 7. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar, ¿quiénes? Nuestras 12 tribus. Sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Y aquí viene la clave que dice. ¿Qué? Verso 8. ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Quiénes son esos muertos? Los huesos secos. Los muertos de Efraín. Las tribus muertas en sus pecados, en sus delitos. ¿Cómo puede Pablo tener la seguridad, y tú y yo podemos tener seguridad, que Dios ha de resucitar a los muertos de Israel? Porque ya se llevó a cabo las primicias de la resurrección. Porque el primogénito de entre los muertos ha resucitado. Aquel que se le dio la primogenitura. Aquel que ha de traer de vuelta a Israel. Aquel que ha de salvar a su pueblo de sus pecados. Aquel que vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Murió y resucitó. El primero de entre muchos que han de resucitar. Y en él se anuncia salvación a todas las naciones, porque Israel está sembrado en todas las naciones. Y si tú estás escuchando su voz, él dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y quizás a ti se te había dicho que eres, aún creyendo en él y aún habiéndole entregado tu vida, aún se te había dicho que tú eres un gentil. Pero ¿qué le dijo Pablo a los efesios? Ustedes que en otro tiempo erais gentiles. Si dice ustedes que en otro tiempo erais gentiles, ¿qué quiere decir eso? Ahora ya no lo eres. Gentil es equivalente a pagano, a idólatra. Ustedes que en otros tiempos no eran pueblo, ahora son pueblo. Dios envió a su Hijo para traer de vuelta a su pueblo. Primera de Pedro capítulo 1 verso 1. Santiago capítulo 1 verso 1. Están dirigidas a quienes. Tú siempre y yo siempre había leído, somos pueblo adquirido por Dios, nación santa. Hasta cantábamos la canción de Marcos Witt. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Cantábamos esa canción, la cantamos. Y si tú lees esa carta donde está escrito ese texto, la carta de Pedro, el primer versículo, dice a los expatriados en la dispersión. Si tú lees Santiago 1, habla de las 12 tribus que están regadas en todo el mundo. El mensaje del Mesías es para las ovejas perdidas de la casa de Israel que están en el mundo entero. Y que en los últimos tiempos se ha de descubrir este misterio. Y si tú cuando estabas lejos, el Padre corrió a echarse a tu cuello y abrazarte. ¿Para llevarte a dónde? Ha llegado el momento de volver a casa. Un gran ejército. Y poder insertarnos a esa nación de la cual fuimos desarraigados. Salid de ella, pueblo mío. Salid de Babilonia. Salid de Roma. Si te pones a pensar las implicaciones que este mensaje tiene, te aseguro que no vas a poder dormir. Hay tanta levadura que quitar aún de la cristiandad. Y yo quiero cerrar esta noche
con la profecía con la cual comenzamos, la profecía de Abdías, que habla de que antes de que venga el día del Señor, las ciudades del Negev serán pobladas por la cautividad de Jerusalén, que fue llevada al exilio. Y león en el trono está. Las montañas y el océano claman a Yahweh. Exalta a Yahweh desde el amanecer hasta el atardecer. Exalta a Yahweh, toda su creación, cada pueblo y nación cante a Él.